Hola y bienvenidos de nuevo al Laboratorio de Procesamiento y Caracterización de Nanopelículas. En el primer video vimos qué son las nanopelículas y por qué nos interesan. Luego, en el segundo video, vimos qué se requiere para fabricar nanopelículas y un ejemplo de cómo podemos fabricar nanopelículas de óxido de hafnio. Ahora veremos qué requerimos para poder realizar la caracterización eléctrica de las nanopelículas, en este caso de óxido de hafnio. Esta es la parte 3 de la experimentación e implica la obtención de microcapacitores MOS y su caracterización eléctrica. En el video anterior, Marisol comentó que esta parte implica hacerle cambios a la muestra. Aquí veremos que la podemos abordar en 3 etapas. En la primera, veremos cómo depositar una película metálica para completar nuestra estructura MOS, metal, óxido, semiconductor. En la segunda, veremos cómo definir patrones micrométricos en la película metálica y esos serán utilizados finalmente para la caracterización eléctrica. En este laboratorio podemos depositar películas metálicas mediante diferentes técnicas, pero la que veremos aquí es la técnica de sputtering. Esta técnica es muy parecida a un juego de disparar bolas, uno de los cuales quizá ya hayas jugado. Pero para poderte explicar cómo es que se parecen, voy a invertir la imagen, así que la verás de manera invertida a como usualmente la visualizas en tu teléfono. Para la técnica de sputtering requerimos de un equipo muy sofisticado y caro con una cámara especial a alto vacío. Esto para que no tengamos partículas extrañas participando en el proceso. Lo primero, para entender la comparación con el juego, es imaginar precisamente que tenemos ese juego invertido adentro de la cámara de proceso. Dentro de la cámara de proceso tenemos un blanco, que es como un disco del material que queremos depositar, y puede ser un metal o incluso un compuesto metálico, pero tiene que ser lo más puro posible para que la película depositada sea también lo más pura posible. En la vida real, un blanco se ve como ese disco brilloso metálico en la parte superior de la pantalla. Ahora, en el equipo de sputtering de este laboratorio, los blancos se localizan en la parte inferior adentro de la cámara de vacío, como se muestra en el video. El equivalente en el juego son todas esas bolas de colores. También tenemos un sustrato, que es básicamente donde vamos a depositar la película metálica. En este caso, el sustrato es la nanopelícula de óxido de hafnio que depositamos sobre una oblea de silicio. En nuestro equipo, el sustrato o los sustratos se localizan en la parte superior del interior de la cámara de proceso, como se muestra en el video. El equivalente en el juego es el conteo o acumulación de las pelotas que se van disparando y que definen el nivel del jugador. En el caso del juego ya sabemos que únicamente tenemos que presionar la pantalla de nuestro teléfono para dispararle a las bolas y que éstas se muevan. Pero ¿cómo lo hacemos en el equipo de sputtering para sacar material del blanco y depositarlo en el sustrato? Lo podemos lograr utilizando partículas altamente energéticas como las que podemos encontrar en un plasma. Para ello, en este caso, primero tenemos que llenar la cámara de proceso con un gas y después, mediante una descarga eléctrica, le damos suficiente energía a las partículas del gas para que éste se transforme en un plasma. Esas partículas son tan energéticas como esa bala con la que le disparamos a las bolas. Algunas partículas del plasma se dirigirán hacia el blanco y lo van a bombardear con suficiente fuerza como para sacar átomos del mismo. Los átomos que salen del blanco se mueven en todas direcciones, pero algunos de ellos logran llegar hasta el sustrato para formar una película.
El equivalente en el juego sería dispararle a la suficiente cantidad de bolas como para que subas de nivel. En la práctica, el depósito de una película sobre uno o varios sustratos de manera simultánea nos puede tomar desde unos cuantos segundos hasta varias decenas de minutos, dependiendo del espesor que queramos que tenga la película. Sin embargo, no podemos producir miles de películas o de muestras en un día como si fuera una máquina de hacer tortillas, porque en el proceso de depósito intervienen diversos factores. Entre ellos están el flujo de gas, la presión, el voltaje y la potencia eléctrica usados para generar el plasma, así como la temperatura. Y no podemos ajustar todos estos factores al mismo tiempo. Entonces, en adición a las cualidades que Marisol nos comentó que debemos tener para poder fabricar y caracterizar nanopelículas, tenemos que agregarle muchísima paciencia. Debemos esperar el tiempo suficiente para poder ajustar cada uno de los parámetros que intervengan en el proceso que vayamos a realizar. En este caso, el depósito por sputtering. Esto para evitar dañar algunas de las componentes del equipo que vayamos a utilizar. En este caso podría tratarse de los sistemas de vacío, las válvulas, los controladores, los sensores, entre otros. Y te imaginarás que cada componente en cada equipo cumple una función. Así que dañar una componente o varias podría resultar en retrasar meses o incluso años de trabajo, especialmente cuando las componentes son muy caras o difíciles de conseguir. En lo personal, la técnica de sputtering me parece fascinante y fue una de las que más me llamó la atención cuando visité por primera vez el laboratorio hace como 5 años en una estancia de verano del fin. Ahora, con respecto al cuidado de tus muestras, tienes que continuar utilizando guantes y como nos comentó Marisol, tenemos que sujetar la muestra únicamente con pinzas. Lo tenemos que hacer con suficiente firmeza para evitar que la muestra se caiga y se contamine, o bien que se caiga y terminemos depositando por el lado contrario, o bien que la rompamos. En adición, tenemos que evitar contaminarla con cualquier tipo de fluido, y esto incluye saliva. Esto no solo porque los resultados que obtendrás no serán confiables, sino también porque podríamos dañar alguna de las componentes del equipo de sputtering, por ejemplo los sistemas de vacío. Por ello es que se recomienda utilizar mascarilla o un cubrebocas mientras estés manipulando tu muestra. Además, debes evitar rayar tus muestras, tanto antes como después de depositar la película metálica, pero sobre todo una vez que ya tienes la película metálica, porque tener rayas o cualquier tipo de suciedad en esa superficie te va a dificultar las siguientes etapas y no vas a obtener resultados confiables. En este punto es importante recordarte que no vas a estar solo a lo largo del proceso de aprendizaje y experimentación. Son muchos puntos los que debemos tomar en cuenta para realizar y utilizar adecuadamente la técnica de sputtering. Pero no entres en pánico. Aquí se te va a dar la capacitación y orientación necesaria. Primero, se te va a explicar cómo realizamos el proceso y por qué lo hacemos así. Y poco a poco se te va a ir involucrando en cada una de las etapas del proceso. Lo que sí esperamos de ti es que prestes mucha atención cuando se te estén explicando los protocolos a seguir, que tomes notas, que preguntes siempre que tengas dudas y también que preguntes o reportes cualquier cambio o anomalía que detectes. Esto te permitirá que cuando realices tu experimentación puedas obtener resultados confiables y además reproducibles. Y a nosotros en el laboratorio nos permite identificar y o prevenir fallas en los equipos. También es importante recordarte que la máxima prioridad en el trabajo de laboratorio es tu seguridad y que debes evitar situaciones que pongan en riesgo tanto tu seguridad como la del entorno de trabajo. Aquí se te van a explicar todas las precauciones que debes de tener
en cada paso de cada técnica que vayas a usar. Por ejemplo, se te va a explicar cuáles son los riesgos del uso de los gases en la técnica de sputtering y las precauciones que debes de tener con el cableado y las fuentes de voltaje para evitar una descarga eléctrica. Pero también te va a corresponder estar concentrado en cada tarea que realices en el laboratorio, investigar por tu cuenta cuáles son los riesgos y precauciones que debes de tener con cada una de las componentes o materiales a usar, y tendrás que tomar un curso de seguridad en el laboratorio que se imparte aquí en el Simvestab a todos los usuarios de los diferentes laboratorios que tenemos. Una vez que tenemos la estructura MOS, podemos continuar con la fabricación de los capacitores, y esto lo hacemos mediante la técnica de fotolitografía. Esta técnica la realizamos en un cuarto amarillo porque utilizamos materiales que son sensibles a la luz y son muy caros. También porque ahí tenemos campanas de extracción necesarias para varios de los materiales que vamos a usar, que son tóxicos o ácidos y corrosivos. Dicho esto, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es cubrir la película metálica con una capa de fotorresina, y esto lo hacemos con ayuda de un equipo de spin coating. Para esto, básicamente depositamos una gota de fotorresina sobre la muestra y la ponemos a girar dentro de este equipo para garantizar que se genere una película uniforme de la fotorresina. Luego colocamos una máscara sobre la película de la resina y la iluminamos con luz ultravioleta. La luz UV nos permite retirar la resina en ciertas áreas seleccionadas, dejando a su vez expuestas ciertas áreas metálicas. Una manera de visualizar qué tan pequeños son los capacitores que empleamos es con estas tres imágenes. Las primeras dos las podemos ver solo con nuestros ojos, y la tercera es vista a través del microscopio. En la primera vemos la mascarilla, la tengo sobre mi mano y podemos ver ahí mis dedos. En la segunda es haciendo un zoom de esta imagen y podemos ver pequeñas líneas negras. Y en la tercera podemos ver cómo estas líneas negras en realidad son grupos de capacitores, son los cuadros más grandes que vemos ahí. Y la zona que antes se veía transparente, ahora vemos que en realidad sí tiene capacitores, solo que son un poquito más pequeños. Y precisamente son estos capacitores los que empleamos para realizar nuestras mediciones. Ahora, las regiones metálicas que quedaron desprotegidas se pueden remover al sumergir la muestra en una solución química, para finalmente sumergir la muestra en acetona y remover la resina de la superficie de los capacitores MOS. Se hizo hincapié en que debes de cuidar muy bien tu muestra, evitando que se raye y que también se ensucie. Eso es muy importante porque tanto las rayas como la suciedad te pueden dificultar el proceso de remoción de la resina y remoción del metal, y podrías obtener muestras como las que se presentan aquí, en donde tenemos sobre los contactos o los capacitores MOS manchas de resina, capas de resina, o tenemos capacitores unidos por metal que no se removió del todo. Y este tipo de muestras no te servirían para la caracterización eléctrica. Ya que tenemos listos los capacitores MOS, podemos continuar con las mediciones eléctricas, las cuales las podemos realizar en este mismo laboratorio utilizando el equipo mostrado en la imagen de arriba. Para estas mediciones utilizamos una punta con la que hacemos contacto con los capacitores que queremos medir. Y así finalmente podemos obtener un resultado. Todo lo que hemos estado explicando en el video 2 y a lo largo de este video es solamente para obtener este tipo de curvas como les muestro aquí. En la primera parte observamos dos curvas capacitancia-voltaje. La primera corresponde a un experimento bien hecho, y la segunda, que se ve muy ruidosa, corresponde a un experimento en el cual se nos arruinaron las muestras, ya sea que las preparamos mal o no hicimos la limpieza correctamente. Y en la segunda parte tenemos una curva intensidad-voltaje donde vemos diferentes mediciones de la muestra. A partir de estos resultados podemos ya empezar con la parte de análisis de resultados.
Muchas gracias por ver nuestro video. Aquí les dejamos la información de contacto y si les interesa realizar alguna visita guiada. Para más videos como este, suscríbete a nuestro canal y si gustas más información, puedes visitar nuestra página web.